Esta historia cuenta la leyenda de un chico que, jugando a una de las primeras versiones de Pokémon Rojo, vio algo que jamás creería que llegaría a ver en un videojuego aparentemente inofensivo. Tras haber derrotado al fantasma de la madre de Cubone, Marowak, el chico decidió volver a subir la torre de Pueblo Lavanda, solo por curiosidad, a ver si donde antes estaba Marowak, ahora había alguna otra cosa. El chico se arrepentiría durante el resto de su vida de haber hecho esto. Tras subir de nuevo a lo más alto de la torre, el chico pudo ver que, en el lugar en donde antes estaba Marowak, ahora se encontraba la imagen de un hombre enterrado en el suelo, aún con vida, e inmediatamente le comenzó a hablar. Estás aquí. Estoy atrapado. Y estoy solo. Muy solo. ¿Te unes a mí? Después de esto, comenzó una batalla. El hombre enterrado apareció en pantalla como si fuera un entrenador y con un aspecto siniestro y horrible. En su equipo poseía un Gengar, un Muk y algo que ni siquiera eran Pokémon. 2 manos blancas gigantes y fantasmagóricas. El pobre chico estaba algo asustado. No sabía muy bien qué era aquello y no logró derrotar a la segunda mano blanca, por lo que perdió el combate. Después de aquello, el chico se sorprendió aún más al ver que su personaje no aparecía automáticamente en el centro Pokémon más cercano, sino que seguía allí, en la Torre Lavanda. De repente, el hombre enterrado exclamó: ¡Por fin! ¡Carne fresca! El personaje del chico fue arrastrado hasta el hombre enterrado sin que pudiera controlarlo, y acto seguido la pantalla se volvió blanca durante unos segundos. Después, el terror se apoderó de él cuando vio lo que había aparecido en pantalla. El hombre enterrado estaba devorando a su personaje mientras abajo aparecían las palabras Game Over. El chico apagó enseguida la consola y extrajo el cartucho de Pokémon. Durante varias semanas, el chico no se atrevió a volver a encender la Game Boy, pero cuando finalmente se decidió a hacerlo, se encontró de nuevo con la dantesca escena y no había manera de hacer que desapareciera, por lo que el chico, presa del pánico, acabó tirando su Game Boy junto con el cartucho de Pokémon. Ten cuidado, porque nunca se sabe cuándo te podrías topar con el enterrado vivo. Hace ya mucho tiempo, durante una larga temporada, corría el rumor acerca de un cartucho trucado de Pokémon Plata que casi parecía estar maldito. Las pocas personas que tuvieron la desgracia de encontrarse con él y jugarlo, aseguran que en el juego ocurría lo siguiente. Comienzas automáticamente en la Torre Bellsprout. Tu entrenador no tiene nombre, y cuentas con 6 Pokémon, 5 Unown, L, E, A, V y E, y un Cyndaquil renombrado como Hurry, con solo un punto de vida y con la habilidad Destello. El mensaje es claro: Leave Hurry, vete rápido. El único lugar por el que se puede salir son unas escaleras escondidas justo detrás de la columna y que llevan a un largo pasillo de color rojo sangre donde hay que usar destello para poder ver. Mientras recorres el pasillo, la pantalla se va volviendo cada vez más oscura hasta estar casi completamente en negro, y al final hay un cartel en el que se lee: da la vuelta. Si contestas sí, tu personaje aparecía en otra habitación a oscuras en la que había que usar de nuevo destello. Pero antes de hacerlo, aparece un mensaje indicando que el Pokémon se ha debilitado. Al revisar tus Pokémon, Hurry ha desaparecido y los Unknown ahora son 6: H, E, D, I, E y D. Ha muerto. La habitación se ilumina al regresar a la pantalla del mapa y se puede ver que es una sala llena de tumbas. Al revisar al entrenador, el sprite carece de brazos. Después, al intentar salir, el protagonista es teletransportado a otro lugar.
Ahora el entrenador es blanco y con los ojos rojos. Al revisarlo, el sprite ha vuelto a cambiar y ahora es de color blanco, le faltan las piernas y llora sangre. Los Pokémon también han cambiado, esta vez son 511, D, Y, I, N y G, muriendo. Y un Celebi Shiny de nivel 100 al que le falta una pierna, un brazo y un ojo. Después de caminar te encuentras con Red, el entrenador de la versión roja, el cual te reta una batalla. Él tiene un Pikachu de nivel 255 y con la cara triste. Los Unknown han desaparecido de tu equipo y solo tienes a Celebi. Pikachu solo puede usar Maldición y Celebi Canción Perdida. Al final Pikachu usa Mismo Destino y ambos Pokémon mueren. Al finalizar la batalla, el entrenador rojo es decapitado en un parpadeo y el tuyo aparece transparente en su casa. Y al moverse, se puede observar que se desliza, no camina. Al salir de la casa, el fondo es negro y en medio está el sprite del entrenador. Al hablar con él dice adiós para siempre y eres transportado a un cementerio donde ya no se ve a tu personaje. Al revisar los Pokémon con los que cuentas, están los Unknown I, M, D, E, A y D. Estoy muerto. Los sprites de las caras de los líderes de gimnasio han cambiado por calaveras y al cerrar el menú aparece en pantalla la palabra RIP. Cuando hace mucho tiempo, en un vídeo, dije que Hypno es un Pokémon que me da muy mal rollo porque parece un viejo verde pervertido, no iba mal desencaminado. Nunca me ha gustado Hypno, y de hecho es un Pokémon que tiene bastante mala fama porque en más de una ocasión se ha demostrado que Hypno es un Pokémon secuestrador y muy posiblemente pederasta. Si bien todos los Pokémon psíquicos pueden aprender hipnosis, Hypno es el Pokémon característico de este movimiento, ya que lo tiene el doble de fácil para hipnotizar gracias a su péndulo. Y mientras que otros Pokémon que saben hipnosis no lo usan tan a la ligera ni contra los humanos, Hypno lo usa constantemente, incluido en humanos, por lo que ya han existido algunos problemas por ello, como los que comentaré a continuación. Ya de entrada, leamos lo que dice de él la Pokédex de Pokémon Rojo Fuego. Lleva un dispositivo pendular. Hubo una vez un accidente en el que se llevó a un niño hipnotizado. En la época de la primera generación de Pokémon, en Japón, salió una marca de ropa llamada Pokémon 151, especializada en camisetas diseñadas por el estudio japonés Polygraph. Lo curioso es que una de esas camisetas, el modelo Sleeper 097, Sleeper significa el que hace dormir en inglés y es el nombre de Hypno en Japón, tenía un extraño dibujo donde se veía a un Hypno caminando en actitud sospechosa con dos niños agarrados de las manos. Esta es una prueba más que clara del comportamiento pedofílico de este Pokémon. Pero vamos con otra prueba más por si todavía hay dudas. Uno de los sucesos más recordados de este tema es el caso de Pedrita, una niña de Isla Secunda, en Pokémon Rojo Fuego o Verde Hoja. Al llegar por primera vez a esa isla, el padre de la niña nos pedirá desesperadamente que busquemos a su hija en Isla Tera. Una vez que llegamos nos dirigimos al Bosque Vaya, y al llegar al último lugar del bosque vemos a Pedrita. Cuando hablamos con ella estará llorando y nos contará que un Pokémon la asustó mucho. Nada más terminar de hablar, un Hypno sale de la hierba y hay que derrotarlo. Lo más curioso de esto es que su padre nos dice al principio que su hija va a menudo a buscar bayas al bosque, por lo que se sabe bien el camino. ¿Cómo es posible que Pedrita se pueda perder si conocía bien el camino? ¿No será que cierto Pokémon psíquico usando sus poderes la hizo confundirse para que perdiera el rumbo y luego, estando sola, pudiera aprovecharse de ella? Si alguno de vosotros vio el capítulo 27 de la primera temporada del anime de Pokémon, sabréis que en Ciudad Salto Salto Salto, una gran cantidad de niños llevaban desaparecidos 3 días en aquel capítulo.
Cuando llegan los protagonistas, solo gracias a ellos encuentran a los niños desaparecidos y el que los había secuestrado era nada más ni nada menos que Hypno. Por razones obvias, en ningún momento de ese capítulo se menciona que los niños fuesen acosados sexualmente por Hypno, pero la pregunta es, ¿qué diablos hizo Hypno en esos 3 días con esos niños? En el anime dicen que los niños hipnotizados creían que eran Pokémon, pero es una excusa bastante tonta para no describir lo que todos sabemos que les hizo Hypno a los niños en realidad. En los juegos de Pokémon Rojo y Azul, cuando te encuentras con tu rival en Pueblo Lavanda, él te pregunta si sabes lo que se siente cuando uno de tus Pokémon muere. En este punto del juego, él ya no tiene a Raticate en su equipo, utilizado en batallas previas. La última batalla contra tu rival en la que usó su Raticate fue en el barco SS Anne, justo antes de conseguir la MO Corte. Por lo visto, a tu rival no le dio tiempo a llegar a un centro Pokémon y su Raticate acabó muriendo. Esa es la verdadera razón por la cual tu rival está en Pueblo Lavanda y te pregunta aquello, para darle a su amigo Pokémon un lugar donde finalmente pueda descansar en paz. A pesar de todo esto, tu rival nunca reclama que eres responsable de la muerte de su Pokémon. Él esconde su dolor y canaliza esa energía en la motivación que él necesita para continuar su misión de convertirse en el campeón de la liga. Jurando en lágrimas sobre la tumba de su Raticate que no fallará en lo que se proponga, entrena duro esperando ser mejor que tú, derrotarte y eventualmente llegar a la liga Pokémon. Apenas momentos después de ser el campeón, es derrotado por ti. Aunque cumplió su promesa, fue por un breve y doloroso instante. Al final tu rival es marginado mientras tú recibes los halagos del profesor Oak. Durante la historia del juego, le robas la inocencia a tu rival, matando a su Raticate, aplastas sus sueños y finalmente le robas la atención y el cariño de su propio abuelo. Y por si no fuese suficiente, es huérfano mientras que tú al menos tienes a tu madre. En Pokémon Rojo y Azul no se sabe nada del padre del protagonista, ni de los padres de tu rival. Los ancianos con los que te encuentras te avisan de los peligros que puede haber en cada esquina. La mayoría de gente con los que te cruzas son niños o jóvenes. Hay muy pocos agentes de la ley. El SS Anne es el único barco que zarpa desde Kanto. La Torre Lavanda está infestada de tumbas en cada una de sus plantas. Hay controles justo antes de entrar en cada ciudad. El único lugar de entretenimiento de Kanto es el casino de Ciudad Azulona y encima está regentado en secreto por el Team Rocket, la única mafia del juego, que además se aprovecha de la escasez de policías para cometer sus diversos delitos. Cuando te enfrentas por primera vez al Teniente Surge, él te dice lo siguiente: te lo advierto, chico, los Pokémon eléctricos me salvaron durante la guerra. Todas estas razones apuntan a una misma teoría que, aunque nunca ha sido confirmada por Nintendo, parece ser que varios años antes de la primera generación de los juegos de Pokémon, hubo una guerra en Kanto en la que murieron muchas personas y Pokémon. Incluso muy posiblemente esta guerra llegó a afectar a otras regiones, ya que los padres de los otros protagonistas del resto de juegos de Pokémon también están desaparecidos a excepción de los protagonistas de la tercera generación. Sería demasiada casualidad que todas las madres de los protagonistas se divorciasen del padre, por lo que la teoría de que murieron en la guerra cobra aún más fuerza, sobre todo si tenemos en cuenta que tu rival en Pokémon Rojo y Azul es huérfano, no tiene ni a su padre ni a su madre, solo a su abuelo, que, por lo visto, logró sobrevivir a la guerra para encargarse de cuidar a tu rival y a su hermana. Una cosa no se puede negar, y es el hecho de que Pueblo Lavanda siempre ha sido un lugar muy siniestro,
y no solo por la Torre Lavanda. La música del pueblo que se escucha era triste y oscura, incluso demasiado para un juego como Pokémon. Existen testimonios de varias personas que cuentan que algunos niños japoneses quedaron muy afectados por esta canción. Al escucharla durante un tiempo prolongado, los niños entraban en una depresión e incluso algunos llegaron a tener tendencias suicidas. Por desgracia, algunos niños lograron suicidarse arrojándose a un río o a las vías de tren. Pero nunca se pudo demostrar realmente que la culpa fuera de Pokémon, ya que no a todos les afectaba. Es muy probable que esa sea la razón de por qué la canción de Pueblo Lavanda en Pokémon Plata, Oro y Cristal fue cambiada a una versión mucho menos oscura y suave, aunque seguía conservando algo de tristeza en ella. Sin embargo, la canción original de Pueblo Lavanda quizás esté maldita y elija a sus víctimas. ¿Serás tú una de ellas? Era una fría y lluviosa tarde gris de invierno. Un joven entrenador Pokémon corría rápidamente por un bosque, con el objetivo de llegar a un pueblo cercano para refugiarse del temporal, pues llovía tanto que no se veía ni el horizonte. En aquel pueblo vivía la abuela de este joven entrenador, y la madre ya había llamado por teléfono para avisar de que iba para allá. Sin embargo, el joven, al llegar al último tramo del bosque, un extraño ruido le hizo pararse en seco. Era una especie de lamento de un Pokémon, pero sonaba muy grave, por detrás de una zona de arbustos. El chico no sabía si continuar su camino o acercarse a investigar. ¿Y si se trataba de un Pokémon herido que necesitaba ayuda urgente? Finalmente decidió acercarse a los arbustos con paso lento pero firme. Entre el ruido de la lluvia y las pisadas del chico, pudo distinguir que el gemido de angustia era el de un Pikachu, pues repetía su nombre lentamente y de forma constante. Sin embargo, era extraño, pues la voz era demasiado grave para ser la de un Pikachu. Al aproximarse más y apartar un pequeño grupo de arbustos, el joven entrenador pudo observar a un Pikachu de espaldas sentado en el suelo. Tenía el pelaje estropeado y despeinado, y unas heridas muy raras en la cola, que estaba llena de sangre. El chico se acercó aún más preocupado por el Pokémon, pues estaba claro que no estaba bien. Pero cuando se acercó lo suficiente, el Pikachu giró rápidamente su cabeza y le miró. El chico enseguida se quedó pálido y se cayó hacia atrás sin poder creer lo que estaba viendo. El Pikachu tenía heridas por todas partes, la boca llena de sangre y los ojos grises y medio podridos. A los pies del Pokémon había huesos llenos de sangre, junto al cuerpo de otro entrenador Pokémon muerto y teñido de rojo, al que le faltaban enormes trozos de carne y su cerebro y sus intestinos estaban medio arrancados del cuerpo. El Pikachu se puso de pie lentamente mientras seguía repitiendo su nombre con voz ronca y miraba fijamente al pobre chico aterrorizado, que retrocedía lentamente. El shock de lo que había visto era tan fuerte que no podía reaccionar, sus piernas no le respondían, y sus brazos no buscaban las Pokéball de su bolsa. Estaba demasiado aterrorizado, hasta que aquel demacrado Pikachu dio un salto abalanzándose sobre su cuello y mordiéndole tan fuerte que el grito ahogado del chico no se oyó, y rápidamente su vista se empezó a nublar. Ya había pasado algo más de un día desde que se suponía que la anciana iba a recibir a su nieto. Le había preparado un pastel, pero el chico no aparecía por ninguna parte. La anciana, preocupada, llamó a su hija preguntando si sabía dónde estaba su nieto, a lo que la madre del chico respondió extrañada, que se suponía que debería haber llegado ayer. Pobres inocentes, no tardarán mucho en darse cuenta de que no volverán a ver nunca más al joven entrenador Pokémon.
¿Cuál es el Pokémon más peligroso que existe? Si crees que se trata de uno tan poderoso que podría destruir el mundo, te equivocas. Hay uno peor, y ese es Shedinja. Fue introducido en la tercera generación y podría decirse que es una evolución secreta, un Pokémon secreto, porque para obtenerlo debes tener al menos un espacio libre en tu equipo cuando Nincada evolucione a Ninjask. De esta forma, Shedinja se convierte en la primera evolución que se separa del Pokémon original en lugar de transformarse dentro del mismo, y solo por eso este Pokémon siempre me ha intrigado. No hay más que ver el aspecto de Shedinja, pero ¿qué tiene de especial? Para empezar, no es más que una cáscara vacía que dejó tras de sí Nincada al evolucionar, pero está viva de alguna forma. Es un fantasma, se desplaza por el aire sin mover ninguna parte de su cuerpo, y encima de su cabeza hay una aureola de ángel. Cada vez que miro a Shedinja, siempre me transmite una sensación de tristeza, aunque no sé muy bien por qué. A estas alturas, seguramente te estarás preguntando, ¿por qué antes dijiste que Shedinja es el Pokémon más peligroso? Pues bien, no hay más que leer lo que la Pokédex dice de él. Es el caparazón de un bicho que cobró vida. Si alguien mira dentro de su agujero de la espalda, le robará el alma. ¿Hay algo aún peor que morir? Sin duda, perder tu alma. Y Shedinja estará ahí para devorártela. En Pokémon existen dos mansiones abandonadas que están habitadas por fantasmas. Una de ellas es Villa Horroris, donde vemos varias veces el fantasma de una chica lamentándose mientras los cuadros cambian de posición, los muebles se mueven y una música siniestra se escucha. La otra mansión es la vieja mansión que se encuentra en Sinnoh, y donde fue escenario de un trágico accidente. Esta mansión era antes el lugar de residencia del señor Fortuny, pero un incendio provocado accidentalmente por un Rotom acabó con la vida de su mayordomo y de su hija pequeña, por lo que en ocasiones se puede ver a sus fantasmas deambulando por la casa. Incluso hay un cuadro con unos ojos de un Gengar que te observan allá donde vayas. Esto demuestra que hasta Pokémon, un juego que parece inofensivo, también puede tener su propio lado oscuro y terrorífico.